Ha llegado el momento de hablar de la sexualidad en la época prehispánica o anahuaca, antes de la llegada europea. Y si bien antes de la llegada española no existía una libertad sexual que pudiera llegar al libertinaje, ya que entre estas culturas sus creencias sexuales variaban y sí había ciertos castigos y penas, siendo algunos más flexibles que otros, sí tenemos que con la llegada europea sería un enorme sesgo a la sexualidad. Represión que se sintió sobre todo en los países o llamados latinoamericanos, los cuales tuvieron la influencia cristiana. Siendo que las creencias de los religiosos limitaron prácticamente el aspecto sexual solo a la procreación. Como casi siempre pasa, esta era una actitud doble moralista, pues se pregonaba la santidad y que el sexo era algo pecaminoso y sucio en lo público, pero en lo privado, en grupos religiosos de sacerdotes y monjas, no faltaban prácticas sexuales de todo tipo. Fueran estas realizadas con consentimiento o no de parte de los religiosos. Y claro, también ha habido algunos miembros de diversos grupos religiosos, por lo menos en secreto. Entre algunos de sus miembros se dan prácticas de lesbianismo, homosexualidad, pedofilia, etc. Pero bueno, como dice la misma Biblia, los religiosos europeos llegaron y vieron la paja en el ojo ajeno, pero no veían la viga en el propio. Y así llegaron las prohibiciones sexuales a la náhuatl, dándose nuevos rituales que buscaban alinear las conductas sexuales de los ahora llamados indígenas a lo escrito en la Biblia y a lo que sus representantes decían. Por ejemplo, la práctica de hacer un orificio en una sábana para que por ese orificio se diera la penetración, impidiendo con ello que hombre y mujer se vieran al realizar el acto sexual, y así evitar actos lujuriosos según ellos. O algo que hoy en día pasa en muchas familias todavía, en el sentido de que se ve mal tener pláticas sobre el sexo entre los integrantes de las mismas, o que los padres hablen de la sexualidad con sus hijos, entre muchas prácticas prohibitorias que hoy en día se siguen practicando. Pero claro, no es que hubiera libertad sexual sin límites en la época prehispánica, pues como veremos en esta serie de videos, las prácticas sexuales y sus permisiones variaban entre culturas, no existiendo reglas de conducta iguales en todas las zonas. Pero hablar del sexo como si se tratara de un blog de sexualidad se queda corto en relación a la cosmovisión prehispánica. Sexualidad anahuaca que hoy incluso no llegamos a entender del todo. Pues por ejemplo, entre grupos de danza que buscan recrear el pasado prehispánico, existen aspectos y simbolismos sexuales que no se entienden del todo, o que chocan incluso con la evidencia histórica, como ahora veremos. Y precisamente para hablar de los simbolismos de su cosmovisión debemos ver el sexo más allá de una simple calentura del hombre y de la mujer o de la mera atracción física, pues todo el contexto del sexo prehispánico iba más allá de la satisfacción carnal. Así, por principio de cuentas, el sexo no era algo pecaminoso conforme a la visión cristiana, y a diferencia de como durante cientos de años muchos religiosos han referido que por realizar pecados sexuales uno se podía ir al infierno, en estas tierras no existía eso del pecado. Claro, sí había castigos, pero como hemos referido en otras ocasiones, muchas culturas pensaban que al morir, al lugar donde se irían dependería de la forma de morir. Así la sexualidad y la realización de pecados sexuales no influía en ese aspecto, existiendo claro castigos pero más terrenales dependiendo de la cultura y de la falta cometida. Y el primer aspecto y uno de los más fundamentales de su cosmovisión, que obviamente tiene influencia con su sexualidad, es el aspecto de la dualidad. Pues la mayoría de culturas anahuacas, si no es que todas, consideraban que el universo era dual. Por poner unos ejemplos de esta dualidad tenemos el agua y el fuego, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, la época de secas y de lluvias, el sol y la luna, la fuerza y la debilidad, el águila y el jaguar, el arriba y el abajo, los buenos olores y la fetidez, y claro, lo masculino y lo femenino. Y como uno de los ejemplos supremos de este aspecto sexual dual lo encontramos en la existencia de la esencia, energía o divinidad dual suprema, por lo menos entre grupos del centro del actual México. Divinidad o fuerza llamada Ometeotl, por Ome, que significa dos, y Teotl, energía. Así es la energía dual, siendo este concepto la pareja dual que varias culturas creen que creó todo el universo, llamados también Tonacatecutli, representando el aspecto masculino, y Tonacatecigua, el aspecto femenino.
siendo que aquí no pasó como ocurrió con la religión que después referiría un único Dios, y cuya base teológica serviría para la posterior creación del cristianismo y el islamismo. Me refiero a la religión hebrea o judaísmo. Pero en el Anáhuac no tenían problema con identificar plenamente la existencia del aspecto masculino y femenino en esa divinidad, aspecto dual que no forzosamente implicaba igualdad de derechos entre hombres y mujeres de esa época, como hoy muchos grupos luchan por esa igualdad sexual. Pero este aspecto dual de sexualidad se reflejaba, como ya dijimos, en la divinidad suprema, así como en muchas otras divinidades, poniendo como otro ejemplo de ello a Mictlantecutli, el aspecto masculino de la muerte, y Mictecacihuatl, el aspecto femenino. La dualidad que regía el lugar del reposo del silencio, el Mictlán Nahua. Conforme a esta visión dual, todo en mayor o menor medida tiene su aspecto masculino y femenino. Así la dualidad sexual se complementa, pues si una de estas faltara se daría un desequilibrio. Por ello, lo que se menciona en la serie animada llamada Onyx Equinox, en el sentido de que precisamente entre la dualidad del inframundo se dio un choque, en donde Mictecacihuatl ayudó para que su dualidad fuera destruida, para así regir ella sola el Mictlán. Es totalmente contrario este argumento a la verdadera visión prehispánica, pues la ausencia del aspecto masculino en sí sería un desequilibrio contrario a su mentalidad. Amén, de acá la muerte no la puedes matar. Pero continuando con ese aspecto dual reflejado en el sexo y en el universo, los simbolismos son muy ricos y extensos, mismos que, como se refirió previamente, hoy no entendemos del todo, incluso entre quienes se supone los deberían tener más claros, llegando muchas veces a malinterpretarlos, poniendo algunos ejemplos que se dan en el medio dancístico. Si bien en los grupos de danza de la llamada Mexicayo, en efecto se refieren y utilizan aspectos duales, su interpretación y aplicación en cuestiones sexuales choca con prácticas de esta propia era y con la evidencia histórica. Por citar unos ejemplos de ello, referiremos que todo grupo de danza o calpulli que se precie de serlo debe tener 4 elementos principales en su grupo. 1. El huehuet, que es el corazón de la danza. Otro, el caracol o atecocoli, que representa el viento, y a Quetzalcóatl. Un saumador o tlemait, que representa el fuego, y una pantli o bandera. Claro, existen otros elementos como son la tierra representada en las flores y el agua. En estos elementos y sus usos influyen los aspectos sexuales y en las reglas variadas de los grupos de danza, pues existen reglas no escritas que luego varían de grupo en grupo, en donde se llega a referir que cada uno de estos elementos solo puede ser usado por un hombre o por una mujer. Por ejemplo, el atecocoli o caracol, el cual uno de sus simbolismos es el de representar el viento, como ya dijimos, elemento que varios en la danza afirman que es un elemento femenino y que simbólicamente su abertura rosada representa la vagina de la mujer. Así, hay quienes señalan que el caracol solo puede ser tocado por un hombre, pues así se daría la dualidad según ellos, llegando a veces al absurdo de referir que si una mujer lo toca ya se trataría de cuestiones lésbicas. En apariencia parece lógico este tipo de argumentos que llegan a referir en los grupos de danza, pero por poner un ejemplo que contradice esta visión, tenemos la existencia de una figurilla prehispánica de la cultura totonaca, que representa a una mujer que precisamente está tocando un caracol. Otro ejemplo de las reglas que a veces usan en los grupos de danza y que choca con la evidencia histórica lo tenemos en el saumador o tlemay, que significa manos de fuego. Sobre este elemento en la danza se refiere que quienes sahumen, es decir, quien con el humo purifique el lugar donde se practica la danza y a sus participantes, este solo puede ser usado por mujeres. Y la justificación que esgrimen para ello es que la mujer era la responsable de cocinar y por ende la responsable del fuego del hogar. Fuego del hogar representado por la divinidad llamada Chantico. Ubicado este fuego del hogar en ese entonces en el centro de las casas por lo general. Fuego que servía para calentarse y claro preparar los alimentos. Nuevamente esto parecería lógico, pero esta visión feminista del uso del sahumador choca con la evidencia. Pues analicemos primero los sahumadores, de los cuales unos modelos son estos. Se refiere que su diseño es una prueba del dualismo sexual, pues el mango del sahumador representaría un pene, así como los testículos las 2 bolas que le sirven de sostén, mientras que la pequeña vasija representaría el útero femenino. Por lo tanto, en esta pieza encontramos la fusión sexual. Pero si como a veces refieren en la danza sobre que los hombres no pueden sahumar, entonces no están entendiendo la dualidad sexual.
sumado al hecho de que en muchas comunidades hoy en día son los hombres los que sahuman y no las mujeres. Así, este tipo de creencias de ciertos grupos de danza de la capital del país chocan con tradiciones que practican grupos en otros estados de la República. Y por si esto no fuera poco, en cuanto a la hoy asignación de elementos en un grupo de danza en función del sexo de quien los vaya a portar, y en el caso del fuego, en los códices sobrevivientes tanto prehispánicos como coloniales, vemos infinidad de ejemplos de hombres y mujeres ahumando, como por ejemplo los que vemos aquí. Así, toda esta evidencia pone muy en duda los argumentos actuales de la sexualidad de los elementos en la danza. Por consiguiente, hoy en día no nos quedan claras cuestiones de cómo veían la sexualidad nuestros ancestros y cómo ésta influía en los aspectos de su vida. Pues con lo dicho hasta ahora podemos comprobar que la sexualidad en la antigüedad iba más allá de una simple penetración, o de dar solo gusto a los deseos carnales. Por ello, en los siguientes videos trataremos de penetrar en la mentalidad anahuaca y referir cómo entre las divinidades y los humanos trataban todo este contexto que rodeaba al delicioso prehispánico.